Vamos a poner una parte, se puede haber visto y haber captado su atención a esta hora de la tarde sobre todo. Voy a retroceder un poquito la película y quiero que veamos una parte que muestran de atrás. Y tiene que ver con la clase, no crean que estamos viendo una clase de deporte. Bien, fíjense, vamos a ver si podemos hacer un zoom más, no me permite. ¿Dónde lo ubica la pelota? Y después de haber visto varios videos, 44 tiros libres, ¿dónde lo va ubicando? Empezamos ahora sí, vamos a dejar de compartir y empezamos con la clase. Y les hago la siguiente pregunta, y esto va tanto para varones, para mujeres, si les gusta el fútbol, no les gusta el fútbol, es exactamente lo mismo para todos. ¿Qué es lo que han visto, aparte de que es un excepcional jugador de fútbol, de Messi, qué es lo que han visto ustedes en el disparo, con sus propias palabras? Precisión. La técnica también, profe. Precisión, técnica, ¿qué más quieren agregar? Y bueno, la práctica que tiene Messi para patear los tiros libres. Bien, pueden opinar también las damas, porque tienen su propia visión, si es que eso también es válido, no es solamente a los que les guste fútbol o que no. A mí me pareció que tiene un estilo de patear en los tiros libres, que se repetía en todos los que se vio. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a intentar hacer un pequeño resumen de la opinión de ustedes. Tiene práctica, tiene estilo, tiene precisión. Y fíjense, me voy a quedar solamente con una palabra, precisión. Si ustedes han venido viendo, inclusive han estado también con el profe Diego, cuando han estado viendo, creo que han visto el bot, y no sé si han visto algo más de lógica difusa, y yo les vengo explicando ya durante toda la clase anterior que hemos tenido, que la lógica difusa, nosotros los seres humanos lo que hacemos es buscamos diferentes tipos de, digamos, destrezas. Por ejemplo, si uno maneja un auto o maneja una bicicleta o maneja una moto, vamos teniendo destreza a medida que mayor práctica tenemos. Fíjense que sumamos el concepto de práctica y nosotros no necesitamos hacer cálculos exactos, sino que a medida que vamos practicando más, entrenando más, buscamos una metodología, nuestra propia mente va armando una metodología, va buscando precisión, fíjense la palabra precisión, y un claro ejemplo de esto lo he tomado de un video de Messi pateando los tiros libres, donde él apuntaba, si hacemos un recuento y vemos después el video, que yo se los paso para los que les guste, más ya los copio ahora en Google para los que quieran revisarlo, van a ver una cosa, que él es muy preciso, con donde apunta. Y ese nivel de precisión lo ha hecho, usted va a decir, sí, profesor, ha hecho muchísima práctica, sí. La práctica lo que está haciendo es que tu forma digamos, de analizar y dónde ubicar y poder patear con una determinada potencia, con una determinada precisión, con la comba que le da a la pelota, va haciendo que ese concepto de la lógica difusa se va volviendo mucho más preciso, se va volviendo mucho más, apunta mejor, tiene mayor capacidad. O sea, lo que ha hecho ha sido que si yo quisiera de alguna manera escribir algorítmicamente cómo patea, por ejemplo, Lionel Messi, podríamos empezar por algo tan simple, decir que si tengo un arco, estoy a una distancia media y tengo una barrera, debo patear hacia el lado izquierdo con mucha fuerza. Así de simple. Y ustedes dirán, no alcanza con eso. Sí, es verdad, no alcanza. Entonces empezamos a agregarle conceptos difusos para buscar la precisión. Entonces, ese concepto de precisión lo vamos a ir dando con esos conjuntos que cada vez van a ir aumentando para buscar ese tipo en el caso del deportista, buscar mayor precisión en lo que esté desarrollando.
El mismo concepto lo puedo llevar yo, por ejemplo, a tenis. Por ejemplo, si uno empieza también a jugar tenis, al principio viene la pelota y le pega como uno puede. Empieza a buscar un profesor que le vaya enseñando, le da la técnica, le da la metodología, y después lo que normalmente se hace, la gente que hace tenis, lo pone en el paredón. Lo que busca es que la vista empiece a ubicar los rebotes y la mente, fíjense, automáticamente empieza a procesar y predecir, fíjense la palabra que estoy usando, predecir dónde va a ir la pelota, para poder responder con una determinada fuerza en función de la distancia, en función de la altura que viene. O sea, todo ese procesamiento de datos que estamos recolectando a través de nuestra vista, lo estamos almacenando. Nuestro sistema difuso en este caso, en el caso de ser un futbolista, para patear, en el caso de ser un tenista, para dar un golpe, vuelvo a utilizar el término, lo procesa, lo carga, y en función del entrenamiento, metodología, precisión y otras cosas más, busca el punto de impacto. Y ustedes dirán, bueno, pero eso se necesita práctica. Por supuesto que sí. Como hay un término que dice que a mayor nivel de práctica, mayor nivel de perfeccionamiento. Y eso es coherente, porque lo que nosotros hacemos es a nuestro conjunto difuso, que al principio, sin ser unos expertos, empezamos a intentar jugar, ya sea fútbol, tenis, o manejar un auto, manejar una bicicleta, o manejar una moto, o un skate, por ejemplo, que al principio nos vamos a caer y vamos ajustando nuestro conjunto difuso de manejo de valores, de manejo de información para procesarla, e inclusive hasta el propio equilibrio, que funciona exactamente lo mismo. Vamos logrando esa precisión, o sea, vamos logrando un conjunto difuso que cada vez se va volviendo mayor, con mayor cantidad de conjuntos, o sea, subconjuntos sobre los principales, para lograr precisión. Dicho esto, y empezaba con la clase de hoy, porque por más de que quizás no lo veamos en el práctico, es un concepto que uno puede aplicarlo, por ejemplo, en los sistemas de control difuso. Uno puede diseñar un sistema de control difuso que sea muy simple, con unos cuantos conjuntos que manejan todo, muy simple, con 3 conjuntos, 4 conjuntos, y ya se están dando. De hecho, por ejemplo, cuando yo presenté la primera clase, hablaba del lavarropa que hace Fusilogic, ¿se acuerdan de eso? Bueno, ese lavarropa trabaja con 3 conjuntos difusos. Por ejemplo, en lo que es la carga. Poca carga, media carga, mucha carga. Listo. Agua. Tibia, o sea, fría, tibia, caliente. Otros 3 conjuntos más. Cantidad, por ejemplo, de revoluciones. Poco, medio y mucho. Entonces yo tengo un conjunto difuso, perdón, un sistema experto difuso que tiene 3 variables: la carga, la temperatura y las revoluciones. ¿Sí? Se lo voy a repetir. Por ejemplo, el lavarropa que nosotros le compramos a alguna casa de electrodomésticos, de la marca que sea, Drean, Samsung o Hitachi, o la marca que sea, pero que dice Fusilogic. El Fusilogic lo que dice es, en función del peso, da 3 conjuntos, poco, medio y mucho, que es la carga. El temperatura de lavado, frío, templado, caliente. El tercer punto es el cantidad de revoluciones, poco, medio, mucho. Listo. 3 variables, 3 conjuntos por variable. Si yo tuviera que hacer un sistema experto difuso, así empíricamente, sin haber visto ninguna teoría, ¿cuántas reglas necesitaría para que este lavarropa funcione? ¿9? Tomamos la primera palabra, 9. ¿Otro más? 27. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Bien, vamos entonces, para no extenderlo demasiado. Sofía, o Andrea, no sé, ¿por qué 9? Se me ocurrió multiplicar la cantidad de variables por la cantidad de conjuntos que tenía cada variable. Bien, ¿y Nahuel? Pensé como 3 variables elevado a la
3, por ejemplo. Bien. Bien, en realidad, para André y para el resto, son 27 reglas, que son todas las combinaciones que hay entre todo, que es 3 elevado a la 3. Entonces, ya tenemos un concepto que salió empíricamente, porque su base está dado por los años anteriores en la matemática, que dice que yo necesito combinarlas todas con todas. Después vamos a darnos cuenta que no es tan así, que hay reglas que nunca se van a cumplir. Y empezamos a caer un poco lo que ha dicho ahí Andrea, decía, son 9. De las 27 es muy probable que quede menos, pero va a haber reglas que nunca se cumplan. O sí, lavarropa sí te cumple todas, hace una combinación de 27 reglas, pero cuando hacemos otro sistema en el cual hay una diferencia entre dos extremos, no se van a cumplir. Entonces, quedándonos solamente en eso, si yo tengo que escribir un sistema experto difuso que necesite combinar todas las variables con todos los conjuntos que hemos predefinido, la aproximación más correcta es decir, tomo la cantidad de conjuntos y le elevo a la cantidad de variables. Entonces tengo 3 conjuntos difusos por variable elevado a la 3. Y eso me va a dar la cantidad de reglas que va a tener el sistema experto difuso de control. Y eso me va a dar una salida del sistema. Es decir, sin entrar a hacer mucho complejidad, ahora voy a presentar mi pantalla. Me voy a quedar acá. Lo que yo estoy mostrando, primero vamos a salir un segundito y voy a hacer esto. Cortar. Si yo tengo un sistema experto difuso, vamos a ver si puedo generar acá otro slide y vamos a pegar ahí. Bien, ahí está. Vamos a empezar con el de arriba. Si yo tengo un sistema experto difuso que tiene 4 variables, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, le asigno 3 conjuntos difusos, o sea, sobre esta variable le asigno 3 conjuntos, por ejemplo, poco, medio y mucho. A la otra variable le asigno 5 conjuntos, muy poco, poco, medio, mucho, muy mucho. De la misma manera hago con B3, otra variable, y tengo una variable B4 que tiene 3. Si yo combino la cantidad de conjuntos difusos por la cantidad de variables que tengo, no sé si me va a dar 55 reglas. 3, 9, 5 por 5, 25. Vamos a escapar para acá. Bien. ¿Qué cantidad de reglas me da, perdón? ¿Qué cantidad de reglas me da? No son 55. A ver, gente. No, no te va a dar. En todas las combinaciones posibles. No son las 55. Sería No son las 4 55. elevado a 16, profe. En realidad, directamente hacerla más fácil. 3 por 5 por 5 por 3. Multiplica todas. O un 9 por 25. Y te va a dar la cantidad de reglas. 225. Exacto. Vamos a hacer escribirlo bien. Este está mal. 225 reglas. Este conjunto difuso yo necesitaría, para hacerlo funcionar, no importa la salida, aquí yo voy a tener 2 salidas, que uno va a tener 7 conjuntos difusos de salida y otro va a tener 5 conjuntos difusos de salida. Si hagamos una hipótesis un poco burda, si fuera, imaginemos en los conjuntos difusos que tiene Lionel Messi, por ejemplo, él tendría su salida que le diría que, por ejemplo, si tiene que hacer un cálculo de distancia a simple vista, le diría, bueno, estoy con 7 conjuntos difusos, lo que está diciendo es que estoy muy, muy lejos, lejos, medio,
cerca, muy cerca, extremadamente cerca. Eso haría el cálculo de distancia. Y el otro me daría, por ejemplo, la potencia. Muy poca potencia, media, mucha, extremadamente potente, la patada. En realidad va a tener mayor cantidad de salidas, pero si yo quiero hacer una comparación, estas salidas son lo que me manejan las reglas. ¿Se acuerdan cuando vimos las reglas? Yo tenía un antecedente. El antecedente van a ser las combinaciones de estos conjuntos en función del consecuente, que son estas salidas. La combinación de todo me da 225 reglas. Si yo tengo que escribir ahora algorítmicamente 225 reglas, se vuelve muy complicado, porque tengo una monstruosidad de combinaciones. Entonces, un método que se usa es decir, lo divido, lo que está puesto acá. Trabajo con un subconjunto difuso que tiene estas dos variables. Hago otro subconjunto difuso que tiene estas dos variables. A estos dos le doy dos salidas intermedias que yo las fijo, y vuelvo a repetir, yo las fijo a priori, yo las fijo. No son las salidas que quiero del conjunto difuso, estas las fijo yo. Y le doy 5 conjuntos, le podría haber dado 7, porque sí. Entonces, estas dos salidas me van a dar 25 reglas. Si fueran 7 por 7, tendría 49 reglas. Estas me darían 15 y 15, y el total de reglas a escribir algorítmicamente es la suma de los tres conjuntos difusos. Vuelvo a repetirlo, ¿sí? Si yo tengo que escribir, yo tengo un conjunto, un controlador difuso, y ahora estamos hablando ya de controladores difusos, que tienen 4 variables de entrada, con 3 conjuntos, 5, 5 y 3 conjuntos por cada una de estas variables definidas. Y me van a dar dos salidas, que son difusas también, de 7 y 5 conjuntos. Después vemos cómo lo resuelve, pero el conjunto difuso funciona así. Si yo tengo que escribir, necesitar 225 reglas. Tengo que escribir 225 reglas, son un montón de reglas que serían, perdón, del tipo que tenemos escrito abajo. Si la variable B1 es sí, y la variable B2 es poco, y la variable B3 es muy lento, y la variable B4 es muy poco, por ejemplo, den entonces la salida S1 es lento y la salida S2 es lento. Porque tenemos reglas así. Y de este tipo voy a tener 225 reglas. ¿Sí? Esta es una que tiene todas las combinaciones de todas las variables, con las dos salidas que necesitamos. Vamos a estar planteado en esto. Ahora, escribir eso se vuelve difícil algorítmicamente. ¿Lo podemos hacer? Sí, por supuesto que se puede hacer. Pero hay una manera mucho más fácil y totalmente operativa, que funciona exactamente como lo hemos definido, que es subdividir las tareas en subconjuntos difusos de menor capacidad. Es decir, voy a tener un conjunto que va a tratar solamente dos variables y otro conjunto que va a tratar solamente dos variables. Cuando combino, esto va a tener solamente 15 reglas, que es la cantidad de conjuntos difusos de esta variable combinada con la otra. De la misma manera va a tener la cantidad de variables, cantidad de conjuntos de esta variable con la cantidad de conjuntos de la variable 4. Y me va a dar 15 reglas. Es decir, estos subconjuntos tienen 15 reglas cada uno, lo que suman 30 reglas. Las salidas de estos subconjuntos difusos las prefijamos nosotros. Elegimos una salida, por eso se llama SA1, una salida 1, que me va a dar, por ejemplo, hemos definido 5 conjuntos. De la misma manera podemos definir una salida S2, 5 conjuntos más. Y a esto las combino, como hemos hecho con estos subconjuntos difusos, y me va a dar 25 reglas. Que la salida de estas 25 reglas son la salida que queremos del controlador difuso.
Si veo el total, son 55 reglas que funcionan igual que estas 225 reglas. Exactamente igual. Solo que yo la he subdividido en este tema. ¿Han entendido esta parte? Sí, profe, se entendió. Sí. ¿Sí? Porque esto es desde el punto de vista algorítmico. Ahora vamos a lo pragmático. No es lo mismo sentarse y escribir 225 reglas que tienen la combinación de todos los conjuntos difusos, porque es un supercontrolador difuso que toma en cuenta, vamos al caso que yo les había presentado inclusive. Vamos a ver si puedo salir de acá. Ahí está. Yo le había presentado a ustedes el conjunto difuso. A mí me dan un segundito. Vamos a apagar ese teléfono. Denme un minuto. Ahí está. Bien. Yo le había dicho a ustedes que en su momento le había presentado un proyecto, ya íbamos a la parte real. ¿Se acuerdan cuando le pedí a ustedes que veamos el centro de datos? No sé si es este. Ah, no, este es otro data center. Este. Cuando yo les presentaba a ustedes, creo que era en este plano, acá está. Tenían 3 variables, 3 sensores. En este caso ahí vamos a ampliarlo más. Sensor 1, sensor 2, sensor 3, 2 aire acondicionado. Podremos haber agregado un cuarto sensor acá, que son las 4 variables que tendría el controlador que maneja los 2 aire acondicionados. ¿Sí? Entonces, este ejemplo, que es un caso real, es exactamente lo que estamos presentando acá, solo que hemos agregado un cuarto valor, un cuarto sensor. Estos pueden ser la variable 1 de un sensor de temperatura, la variable 2 de otro sensor, la 3 de otro sensor y la variable 4 de otro. Este controlador difuso básicamente es un PLC que controla los manejos de 2 aire acondicionados. Entonces, este es un caso real, o sea, aquí estamos diciendo, bueno, yo estoy programando un PLC con lógica difusa para manejar 2 aire acondicionados tomando 4 variables. Y ahora, para escribir esas reglas del controlador difuso, no son 225 reglas, voy a escribir, perdón, este tipo. Voy a escribir 55 reglas subdivididas, que van a ser muchísimo más fácil de llevar adelante. Ahora, ¿cómo escribo las reglas? Y ahí viene la magia de los sistemas expertos difusos. ¿Cómo escribo la regla? Las 15 reglas son las combinaciones de estas 2 variables. Y las 15 reglas de acá también de esta manera, y estas 25 de estas 2. Entonces, si yo las tengo que escribir, no hago, o sea, algorítmicamente sí voy a necesitar utilizar los términos if, and y then. O sea, sí va a existir esto, pero visualmente, que ahí está la parte mucho más simple, es trabajar con una tabla. Una tabla muy simple, donde en un extremo ponemos los conjuntos difusos que lo trabajan, y en el otro tengo los otros conjuntos difusos. Y la combinación entre los dos son las salidas de mi regla. Si tomo un ejemplo, por ejemplo, en la regla 1 hace la combinación de poco y bajo. Dice, si B2 es bajo y B1 es poco, entonces S1 es lento. Y S1 es la salida que tiene esta regla. Y así voy escribiendo 15 reglas, que son estas 15 combinaciones, y tengo ya un controlador difuso. De la misma manera voy a escribir para esta, y de la misma manera voy a escribir para esta. ¿Hasta ahí entienden? ¿Ahí está todo perfecto?
Sí, Sí, profe. profe. Bien, hago un paréntesis acá. ¿Cómo piensan ustedes que yo tendría que escribir 225 reglas con 4 variables? Si quisiera hacerlo en forma así tan simple como una tablita. No hay forma, ¿no? No hay Va a forma ser de... difícil de expresar todo, o sea, quizás sí lo podemos hacer, pero va a ser muy tedioso poder saber cada situación. Exactamente. Esto hay un término que no se usa no se usa en lógica difusa, sí se utiliza en la parte de data mining y en la parte de lo que es, digamos, lo que es inteligencia de negocio, business intelligence, lo que se llaman cubos multidimensionales. No sé si lo habían escuchado alguna vez el término ese. No, profe. No, profe. Nunca lo habían escuchado bien. Por ejemplo, cuando uno hace data mining y necesita hacer información sobre un data warehousing, o sea, ustedes, por ejemplo, cuando hacen ciencia de datos, o por ejemplo, vos tenés varios reservorios de información, entonces necesitas extraer información, la tenés que limpiar, eso va a un data warehousing, que básicamente es una super base de datos, que puede correr Big Data adentro, no puede correr, bueno, eso va a depender, pero si es un data warehousing. ¿Lo han visto ustedes? Perdón, eso sí lo han visto creo que con Ingeniero Roja, lo que se llama un ETL, un Extract Transformation Load. Eso lo vieron con ella, ¿no es verdad? ¿O yo estoy confundido? Sí, sí lo vieron. No, profe, no me acuerdo de No, eso. Realmente no le podría contestar, profe. No recuerdo haberlo visto. Bueno, pensaba que lo habían visto con eso. Bueno, hay una etapa cuando vos haces BI o Business Intelligence, lo que vos haces es extraer información de los diferentes reservorios, los almacenás, que es la parte del ETL, los procesás la información, que pueden ser desde análisis de imágenes, puede estar trabajando con bases de datos SQL, información que sea no SQL, información de redes sociales, bueno, vos lo almacenas todo, haces eso se llama el ETL, lo limpias a los datos, lo cargas en un data warehousing y lo procesas. La etapa de proceso va a armar lo que se llaman los cubos multidimensionales. Multidimensionales se llaman porque pasa similar a lo que te pasa en la regla esta. Vamos, por ejemplo, a trabajar, vamos a hacer un ejemplo. Esto es no es un cubo, directamente es un plano que tiene 2 dimensiones, 1 y 2. Ahora, cuando trabajamos con 4 variables, como tenemos acá, tenemos 4 dimensiones. Entonces, armar un cubo, vos lo vas a armar con 3 dimensiones, ¿sí? Alto, ancho y longitud. Con 3 vos podés armar un cubo de 3 dimensiones que es visible. Pero cuando le agrego una 4ª dimensión, no lo podés diseñar. Y eso entra en lo que se llaman los cubos multidimensionales. Eso se usa generalmente en base de datos. Cuando tienen muchos registros y vos necesitas hacer un cruce de información, se te arma un cubo para buscar información dentro de esa cantidad enorme de registros. Eso se usa mucho en BI o en Business Intelligence. Es bastante usado para la gente que hacen ciencia de datos. Bueno, acá si yo tuviera que hacer lo mismo, aquí armo un cubo multidimensional de 4 dimensiones. No lo podemos graficar. Salvo de 3 dimensiones, sí, y acá te aparece, perdón, acá te aparece un término más que es el que te permite armar el cubo. O sea, tiene todas las combinaciones. Si no, la otra forma solamente es escribir las reglas de esta manera. ¿Cómo funciona, por ejemplo, ahora a nivel gráfico? A nivel gráfico. Acá estamos tomando las 2 variables, ¿sí? Imaginemos que estamos en esta parte, estamos tomando este dibujo, B1, B2, el sistema experto difuso con la salida SA1 con 5 conjuntos. Fíjense, este tiene 5, este también B2 tiene 5 conjuntos y B1 tiene 3 conjuntos. B1, en este caso sería esto, fíjense, acá tiene, vamos a ponerlo esto por aquí que me molesta, no lo voy a ocultar. B1, fíjense que tiene 5 conjuntitos, 3 conjuntos, que es bajo, medio, alto. Ahí están los 3 conjuntos definidos con triángulo. B2 tiene 5 conjuntos,
muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, están los conjuntos que están trabajando. Por ejemplo, si fuera temperatura, de 0 a 55 grados, y B2, si fuera temperatura, de 0 a 60 grados. Y aquí va a tener puntos de cruce, por supuesto que sí. Entonces, dibujo los conjuntos y armo la regla utilizando simplemente una tabla, donde voy haciendo las combinaciones. Dice muy bajo con bajo, perdón, muy bajo con bajo. Y así voy armando las diferentes combinaciones. Y esto me da 15 reglas. Y si yo las cuento son 1, 2, 3, 4, 5. Por 3, 15. Aquí están las 15 reglas escritas. Es bien simple de verlo desde ese punto de vista, el controlador difuso. Después sí, una vez que tengo hecho esto, podré pasar a escribir la regla. Ahí sí podré escribirlo. Pero la primera aproximación es con una tabla. Y la salida, fíjense que en el ejemplo habíamos tomado que tiene 5 conjuntos, va a ser una salida de este tipo. Una salida que va a tener 5 conjuntos definidos de esta manera. Y así yo voy a ir armando los diferentes conjuntos difusos para tratar la información que yo necesite resolver. ¿Vamos hasta aquí? ¿Han entendido hasta acá? No les debería costar demasiado. Pero si no, les vuelvo a explicar. Sí, entendimos, profe. Al menos yo no sé. Sí, profe. Sí, profe, por mi parte está claro. Perfecto. Entonces, esto va a ser la salida. Vamos a agregar acá una array más. Mi salida va a ser Ctrl V. Voy a poner aquí para que tengan ejemplo. Y esto va a ser SA1. Listo. Y así de tener un sistema esparto difuso. Vamos para acá, perdón, es este. Y aquí voy a tener con esto. Y esta va a ser mi salida. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo hago esto? Vamos a checarlo más. Acá hago así, fíjense en un minuto. Perdón, vamos a hacer así. Este lo vamos a borrar primero. ¿Qué pasa si yo hago así? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? Con sus palabras. ¿Son más conjuntos? Son más conjuntos. ¿Qué es lo que estás viendo al aumentar conjuntos? ¿Qué estoy haciendo yo? Puede ser haciendo más difuso. Ahí voy en contra. Estoy diciendo menos difuso. ¿Sí? Estoy aumentando la precisión acá. Ah, bien. Cada vez se va a volver más preciso. Entonces, profe, cuando hay más conjuntos, ¿es más preciso? Exacto. Eso no es gratis, eso tiene un problema, pero sí es más preciso. Fíjense, en más conjuntos, más preciso. Me tomo el trabajo de hacer esto un segundo. Ahora vamos a achicar más esto. Vamos a marcar esto si me permiten. Y voy a tener más. Y así puedo aumentar hasta llegar a puntos donde prácticamente sea una línea. O sea, cada valor sea un conjunto de un valor. O sea, cada conjunto difuso sea un valor. Si volvemos al caso, al video cuando comenzó yo con Lionel Messi pateando la pelota de fútbol y apuntando el arco
viendo el punto de distancia. Si yo tengo que hacer una comparación, por ejemplo, yo que juego al fútbol, este es mi conjunto difuso para aprender para patear la pelota al arco. 3 conjuntos difusos y así sale. Y si veo un jugador profesional, tiene esta cantidad de conjuntos difusos. Es decir, el nivel de precisión ha ido aumentando. Y va a llegar un punto muy extremo, porque no va a ser uno, pero va a ser una cosa muy de este tipo. Por ejemplo, Messi debe tener algo parecido a esto a nivel difuso, donde van todos los conjuntos a la par del otro. O sea, prácticamente tiene un nivel de precisión altísimo, y ustedes lo han definido recién. Tienen todo uno a la par del otro, todos los conjuntos uno a la par del otro. El nivel de precisión es altísimo. Es altísimo. Y esto lo he hecho obviamente con práctica, con todo lo que está. Esto es una persona que arranca sin práctica. Patear mucho, patear poco, patear poco, poca fuerza, media fuerza, mucha fuerza. Y aquí te vienen N cantidad de fuerza. ¿Me entiendes? Los conjuntos difusos, en mayor cantidad, te da precisión. Esto no es algo gratis. O sea, no es decir, bueno, yo me lleno de conjuntos difusos porque hemos visto que si yo tengo que hacer un sistema, me impacta directamente en la cantidad de reglas. Mi cantidad de reglas aumenta. Y si aumenta la cantidad de reglas, aumenta lo que es el procesamiento de estas reglas. Escribirlas ya es complicado, procesarlas es muchísimo más complicado. Entonces, hay un punto medio que es decir, bueno, ¿hasta qué, digamos, valga el término, punto puedo yo reducir, darle precisión, sin que esto me comprometa el procesamiento de lo que yo estoy haciendo y que lo vuelva en algo engorroso y lento? Entonces, ahí es donde juega un poco ya el experto que diseña el conjunto difuso, digamos, el sistema experto difuso, y del ingeniero que trabaja a la par. El experto yo le puedo preguntar y decirle, dame el nivel de precisión que vos querrías. Y el experto te dice, mira, yo quiero que sea muy, muy preciso. Bueno, más conjunto, más procesamiento, mayor cantidad de reglas. Y ahí va a haber otro que te dice, no necesito que tenga tanto nivel de precisión porque las variaciones de grados no son significativas. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que va a ir definiendo el uso de uno respecto a otro. Lo que sí, algo que no se puede dar, vamos a sacarlo esto acá, es esto, que un conjunto termine y comience. Eso, ahora vamos a usar este dibujito, este punto es un punto de discontinuidad. No le pertenece ni a este, ni le pertenece al otro. Es decir, que los conjuntos difusos tienen que estar solapados. Tienen que estar solapados, sí o sí. Eso es un concepto. Y como le explicaba recién, a mayor cantidad de conjuntos difusos, mayor nivel de precisión, con los compromisos que esto lleva. Volvemos al caso práctico. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, 3 sensores, un PLC que controla los 2 aire acondicionados, y bueno, ¿cuál es el nivel de precisión que tienen estos sensores? Un grado me cambia significativamente entre 15 y 18 grados. ¿Me entiendes? O sea, había un punto de corte en donde nosotros podemos decir, no, mira, 2 grados no le hace a toda esta estructura. Entonces, bueno, ya sabemos con qué variables podemos trabajar. Esto nos va a dar el experto. ¿Me entienden? Esta parte de la precisión me da mucho más el experto cuando estoy haciendo el sistema. Ahora, si lo tengo que diseñar yo, o digamos, si están diseñándolo ustedes, y ustedes tienen que tomar nivel de expertitud, y podrían empezar con uno simple y ver cómo funciona el sistema. Y de ahí van haciendo el ajuste, aumentando cantidad de conjuntos difusos, lo que va a impactar en reglas. Básicamente, así sería. Ahora, la ventaja es que con pocas reglas puedo controlar todo. O sea, 55 reglas en una estructura de este tipo puede controlar todo. Y ahora viene la última parte, y ya voy a terminar. Vamos a ponernos acá. Vamos a ver si yo puedo explicarlo a esto. Bien.
Y ya terminamos. Ahora ya, lo último de difuso antes de cerrar la clase. Dentro de los métodos de difuso, que lo acabamos de ver, hay dos métodos. Uno método que trabaja con tres técnicas, una se llama Mandani, Takahashi Sugeno y método simplificado. Y hay otro método que se llama indirecto. Nosotros nos quedamos acá. El Mandani, que lo vamos a ver, y el método simplificado. El método simplificado es el método que utiliza, por ejemplo, el lavarropa que tenemos nosotros, que es difuso. El método difuso dice carga valores. Difuso, como yo le he dicho, media carga, temperatura fría, lavado rápido. Chao. Y la salida de esa regla es directamente un número. Dice lavar o cargar, por ejemplo, 3 litros de agua, 3 kilos de ropa, 3 litros de agua, 0 grados de temperatura, no sé, 1000 RPM. ¿Me entienden? O sea, el método ya, la salida de la regla no es un conjunto difuso, es un valor. Directamente es un valor. No tiene una salida difusa. Mientras que las otras dos técnicas de Mandani y Takahashi Sugeno dan salidas difusas. Es decir, me voy a quedar acá porque esta es la parte más que cuesta. Si yo veo aquí, por ejemplo, mi regla, estas salidas son difusos, son conjuntos difusos. Estos son difusos. Las reglas me dicen que mis salidas son difusas. ¿Pero qué me dice el método simplificado? No. Esto, por ejemplo, es 10 RPM. O cualquier número, estoy dando una idea cualquiera. O sea, la salida ya me da un valor directo. Método simplificado. La regla sí va a ser una entrada difusa, pero la salida es un número. Directamente. Me dice exactamente cuánto le tengo que dar 100 RPM, me dicen cuánto le tengo que dar al aire acondicionado que gire. 100 RPM. ¿Me entienden? Es un valor directo. De la otra manera, este es un conjunto difuso que tiene que ser procesado. Volviendo a nuestra presentación, lo que nosotros hemos diseñado, lo que hemos visto recién es esto. El sistema experto difuso que tiene una base de reglas, que son todas las reglas difusas que acabamos de nombrar, armados ¿por qué? Por conjuntos difusos. ¿Ve? Por ejemplo, dice, si X1 es alto y X2 es bajo, estos son dos conjuntos difusos, entonces Y es medio, la salida es difusa. Esa es la base de regla. Y la base de datos es lo que está midiendo y lo está llevando al mundo difuso. Entonces, un sistema experto difuso tiene una parte que se llama difusificación, es decir, tomar valores y llevarlo al mundo difuso, y una salida de fusificación, que es tomar la salida difusa y llevarlo al mundo medible. Entonces, me vuelvo a mi caso práctico. ¿Qué medir el sistema experto difuso que yo estoy implementando acá? El sensor de temperatura mide, fíjense, mide 18 grados. Este sensor mide 21 grados. Este sensor mide, por ejemplo, 23 grados. Ellos miden eso, ellos no van a entrar difuso. Ahora, mi PLC toma el valor que ha medido y lo hace entrar en el conjunto difuso que corresponde a 18 grados. Toma el valor que mide a 21 grados, lo va a centrar en el conjunto difuso de 21, y mide 23 en el conjunto difuso de 21. El controlador difuso va a dar una salida, va a decir valor medio para este y valor muy alto para este. Por ejemplo, a su vez, esas dos salidas de la regla, que son valores difusos, los tengo que traducir en números. Y usamos, por ejemplo, un método ese de Takahashi Sugeno o Mandani, que le va a decir a este ventilador, aire acondicionado, gire a, no sé, 500 RPM con una temperatura automática en 20 grados. Y a este le va a decir, gire a 750 RPM con una temperatura de 18 grados. O sea, la salida de la defusificación, del valor que sale en un conjunto difuso, lo lleva a valores nítidos, valores medibles.
¿Me entienden? Esto es lo que yo estoy explicando acá. Eso es lo que estoy explicando acá. Va a entrar valor numérico, lo lleva al mundo difuso a través de estos conjuntos, aplica las reglas que se estén cumpliendo. Esa regla le aplicamos uno de los métodos que son Mandani o Takahashi Sugeno, y me da un valor que es lo que va a dar en este caso los aire acondicionados. Bien, acá hay unos ejemplos, eso está subido. ¿Qué es lo que sucede? Ahora aquí un segundo, me voy a la otra presentación. Si yo mido, por ejemplo, B1, por ejemplo, 28 grados. Dame cuenta que este 27 está, vamos a correr un poquitito para que coincidan los puntos de corte. La temperatura B1, la que mide el sensor B1, y yo defino estos tres conjuntos difusos, y esto sea, por ejemplo, no sé, 30 grados, corta dos conjuntos, a un conjunto que es medio y un conjunto que es alto. Contra los dos. Y a estos dos los va a cortar con diferentes niveles de, acuérdense, los grados de pertenencia. O sea, cuánto le pertenece uno respecto a otro. ¿Me entienden? Entonces, ahí nosotros vamos a tener que se van a disparar dos reglas a la vez. Porque lo toca un conjunto a este y lo toca otro conjunto. Entonces, va a haber puntos donde vamos a volver esto para atrás. Vamos a deletearlo. Aquí. Va a ver, por ejemplo, que trabaja con conjunto medio y alto, que es este B1, medio y alto, y habría que ver las combinaciones que tenga con B2, con las temperaturas que esté sensando B2. Que bueno, aquí hemos puesto un montón de precisión y aquí ya se empieza a armar toda una complicación para medirlo y trabajarlo. ¿Me entienden? Entonces va a haber dos reglas que se disparen y después va a haber que combinarlo a nivel de conjuntos para que me pueda dar una salida medible. Y eso es el método de Takahashi, de Mandani. Esto. Va a haber una que se combine con la otra, se van a ir dando los conjuntos, se van combinando, y te va a dar un método, te va a dar una estructura de salida que puede incluir, por ejemplo, en este ejemplo, tres conjuntos difusos. Y va a haber que calcular lo que sea un método de centroide. Si lo queremos hacer esto algorítmicamente se complica. Gracias a Dios, este método ya está automatizado, salvo las reglas que hemos tomado el trabajo de explicarla, este método ya está automatizado, es decir, que una vez que define la regla, define los conjuntos y pone el método Mandani o método Takahashi Sugeno, automáticamente el algoritmo, ya sea un JFASI o si usan MATLAB, MATLAB lo hace automáticamente esto, te calcula el centroide. Esto está automatizado. Pero el funcionamiento es de este tipo. Bien, ¿han entendido hasta acá? Que ya voy dejando la clase. Sí, profe. Y yo sí, profe. Buenísimo. No se preocupe, por ahí dice, ¿es complicado el Mandani? No, pero hay que entenderlo y hacerlo varias veces. Los algoritmos lo hacen automáticamente, es decir, vuelvo a repetir, definimos reglas, definimos los conjuntos, obviamente las reglas van en función de los conjuntos que hayamos definido, no tiene más complicación que esa. Conjunto definen reglas, debe haber reglas que nunca se van a cumplir, por ejemplo, que un sensor mira que está abajo y el otro que está muy alto en un data center, es algo que se esté prendiendo fuego un equipo, no se va a dar. Entonces no van a andar los aires, va a haber otros factores de seguridad que habría que contemplarlo, que sería una clase entera para explicar cómo funciona, no vale la pena. Entonces,
va a haber reglas que nunca se van a cumplir. Entonces, pongamos de las 25, capaz que quedan 18. Y así va a haber una depuración a su vez de reglas, que eso no lo vimos ahora, no da. Y después el método, o sea, cómo lo lleva el mundo nítido, el mundo medible, a lo que yo le voy a dar de salida a mi conjunto difuso, lo hace una técnica. De hecho, creo que el algoritmo de los PLC dice defusificación Mandani, o Mandani defusificación, no me acuerdo cuál es el formato del algoritmo dentro de un PLC. Y si no, hay una opción de Takahashi Sugeno. Y de última lo ponen en modo directo. Listo, no hay que preocuparse. Un ejemplo que creo que lo tengo acá y Dios quiera que lo encuentre, y ya terminamos, que sí lo usamos nosotros, ya en otro caso real ya de puesta de servicio. Déjenme un segundito que lo busco. Data Center. Les comparto un minuto nomás, esto es un caso que presentamos nosotros y lo aplicamos después. Creo que sí. Este es un sistema, como ven, a ver, lo voy a ampliar un poquito más. Fusion Persistent aplicado al diseño, este caso era para diseño de data centers inteligentes, para el diseño inteligente de data center. Bueno, acá está toda la explicación. Fíjense que tiene dos sistemas expertos. Uno que era para hacer el cálculo de estructura y cálculo de energía y refrigeración. Y este sistema experto que hacía el prediseño lo mandaba a otro sistema experto difuso que elegía el tipo de refrigeración y el UPS. Este utilizaba un método simplificado, en realidad era un método de Takahashi Sugeno simplificado, porque daba el valor de salida. Y este hacía todo el proceso inferencial. A ver si podemos ampliar un poquito más a esto. Base de conocimiento, que tiene todo el diseño de estructura de data center, una base de datos de los componentes, servidores, router, LAN switch. Y este es un informe de estructura de cálculo de refrigeración. Y los datos que le faltaban los buscaba en la nube de Internet. Esto lo hicimos ya hace unos años atrás. A ver si lo puedo ampliar más. Base de conocimiento eran reglas. No sé si podés ampliar un poquitito más todavía. No sé si pueden ver, son reglitas muy básicas. La base de conocimiento. Y directamente la salida era el valor del UPS y del aire acondicionado. Y el consumo de frío sí entraba con un fusificador. El motor de inferencia era muy simple, la primera regla que se cumpla, se activaba la condición, no tenía reglas en disputa, entonces era fácil de hacerlo. Y aquí ya está ya el algoritmo listo, la plataforma de software lista que habíamos diseñado, donde ingresamos, fíjense en los tamaños del data center, la superficie, me calculaba la cantidad del rack, había que agregarle los componentes y en función de eso hacía el cálculo de lo que era la estructura del data center y me calculaba los consumos de energía y UPS. Bueno, acá estaba el prototipo quedó operando y lo utilizamos para hacer un diseño lo usamos para un diseño de un data center de un ente de gobierno a este modelo. Y el último proyecto, dejo de compartir un segundo para que lo busque. Es un super sistema experto que todavía está en desarrollo también. A ver si la puedo tener acá. Les pido un minutito nomás, si no. Acá está.
Bien, les presento ahora y ya con esto termino. O sea, lo que les estoy mostrando es que son proyectos reales. Este es un super este es un super sistema experto que me permite hacer diseño de máquinas virtuales. Se han hecho la materia con el ingeniero Luis María Carrile. Este sistema experto, bueno, digamos un super sistema experto, cumple exactamente yo lo que les decía. En vez de escribir n cantidad de reglas, o sea, cientos de reglas para resolverlo, lo subdivido en áreas de expertitud. Entonces trabajo con un sistema experto consultor y va trabajando con subsistemas expertos. Para atrás. Con subsistemas expertos. Este trabaja con contenedores, este trabaja con una máquina para diseño de máquinas virtuales, que fíjense que a su vez hace 3 sistemas expertos, todo es difuso, ¿no? Por supuesto. Y después, una vez que estos sistemas están trabajando, los resultados son valores. Y acá la interfaz de usuario, en la etapa que se está desarrollando, tiene un LNP, Language Neural Processing. Tiene un procesamiento de lenguaje natural que para poder entender lo que escribe el usuario y traducirlo para que trabaje con los sistemas expertos. Estos son proyectos en desarrollo. Este es un proyecto que está en desarrollo todavía. Tiene un módulo de Machine Learning para que autoaprenda, un control de seguimiento, bueno, módulo de reporte. Bueno, con esto ya voy cerrando la clase. Lo que les quería mostrar hoy era eso. O sea, los sistemas expertos difusos aplicados a control difiere un poquito de lo que son los sistemas que están desarrollando los bots conversacionales, pero se los usa bastante. Digamos, se lo usa y hay mucho desarrollo. Lo que les voy a pedir es que cuando tenga una clase presencial con la ingeniera Cristina Rojas, con ella que ustedes tienen los viernes de 14, 16, 15, me lo informen, si es posible días antes, porque vamos a hacer un cambio. Voy a pedir que Diego la dé el martes a la clase y yo voy a ir presencial, para no estar haciendo que vayan a la casa, nada de eso. Eso lo voy a pedir como atención. Bien, profe. Bien. Gracias. ¿Dudas que tengan hasta ahora? ¿No lo han entendido? A todo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, bastante claro. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, me despido y la clase que viene con Diego, que van a seguir, creo que viendo ya la parte de terminar de ver Dialogflow. No sé si quedó algo pendiente con él, creería que lo terminan de ver. Y ya la semana que viene ya entramos con redes neuronales. Ya entramos con redes neuronales. Y vamos a acelerar todavía más. Nos queda un mes y medio más o menos para que empiece a desarrollar su red neuronal. Así que nos vemos, si Dios quiere, el miércoles próximo. Bien, Buenísimo, profe. profe. Nos Muchas vemos, gracias. muchas gracias. Muy buena la clase. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.